101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este episodio, el número 21 del Hilo de la Historia, una coproducción de esta emisora con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Seidy Salas y les voy a estar acompañando. Este es nuestro primer programa del mes de septiembre, mes en el que Costa Rica y toda la región centroamericana celebra su independencia. Por eso, en el Hilo de la Historia queremos dedicar este y los siguientes programas del mes a conversar sobre este tema. Tendremos invitados e invitadas que nos hablarán sobre la Costa Rica de la independencia, sobre la población de esta Costa Rica y sobre cómo eran las celebraciones durante el primer siglo de vida independiente. Para finales de mes esperamos reflexionar sobre la conmemoración del Bicentenario, para el que tan solo faltan 2 años. Este va a ser un programa de historia, pero también de presente y futuro. Para el primero de esta serie de programas sobre la independencia, hemos invitado a 2 especialistas en el tema. Nos acompañan David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas, que empezó su carrera como historiador estudiando el siglo XIX y el proceso de la independencia en Costa Rica, y Vicente Gómez Murillo, investigador del CIAC, que recientemente terminó una tesis sobre el concepto político del Estado durante el siglo XIX y que sigue investigando sobre Costa Rica en ese periodo. Bienvenido, David. Buenas noches, Seidy. Buenas noches, los radioescuchas. Bienvenido, Vicente, también. Hola, es un gusto estar en el lunes. Bueno, para introducirnos en este viaje hacia la Costa Rica de la independencia, primero necesitamos comprender cómo era ese país de hace casi 2 siglos. Para iniciar, vamos a escuchar el siguiente relato. Hace 1800, el amo del paisaje era el árbol. La espesura acogía el silbido del viento, el canto del río, el alboroto de la pajarería, el zumbido del insecto, la queja de la lluvia y el rugido de la fiera. La supremacía del bosque, sin embargo, se veía desafiada aquí y allá por el ruido de la pala que zanjaba un cerco, la hoz que segaba el trigo, del molino que lo convertía en harina, del trapiche que exprimía la caña de azúcar, del maíz triturado en la piedra de moler, del arado que abría la tierra, del buey que lo tiraba, de la azuela que desbastaba la madera, del fuego que enrojecía la fragua. La estructura productiva, ínfima isla en el mar de la selva, rompía sin duda la monotonía verde del oleaje. Texto tomado del libro Costa Rica 1800-1850, el legado colonial y la génesis del capitalismo, del historiador Iván Molina Jiménez, 2003. Estamos en el Hilo de la Historia hablando sobre la Costa Rica de la independencia y queremos ubicarnos en esa época. Vicente, ¿podrías hablarnos sobre los cabildos del Valle Central? ¿Qué eran y sobre qué principios se construyeron las relaciones entre los cabildos de la provincia de Costa Rica? Claro, esto es muy importante porque los cabildos son las representaciones políticas que en este periodo tienen todo el protagonismo, ¿no? Más allá de lo que el gobierno español hiciera, en la práctica de la vida cotidiana, los cabildos eran los que tenían la palabra en muchos aspectos de la vida cotidiana, de la administración de todos los problemas cotidianos, desde el agua hasta los impuestos. Así que este es un mundo donde los cabildos tienen un papel central. Y desde la segunda mitad del siglo XVIII, ese papel de los cabildos se había venido reforzando cada vez más, puesto que las reformas borbónicas habían transformado un poco su papel y les habían dado cada vez más potestades, y esto va a tener consecuencias importantes cuando llegue la independencia. Pero antes de ese momento hay una dinámica muy interesante entre los cabildos del Valle Central que tienen relaciones entre ellos que se construyen sobre ciertos fundamentos políticos, y uno de ellos, de esos fundamentos, es la idea de que hay una igualdad corporativa entre los cabildos, es decir, estas unidades, estos cabildos, todos son iguales entre ellos. Hay un orden jerárquico que quizás separa un poco al cabildo de Cartago, puesto que ahí está el gobernador, pero en términos generales estas entidades políticas tienen un trato muy igualitario unas con otras y intercambian comunicaciones entre ellas. Sus representantes se reúnen solo en situaciones extraordinarias todos,
pero entienden que cada uno tiene un rango importante de autonomía en el manejo de sus asuntos. David, a partir de esta idea, de esta organización política de los cabildos, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo se recibió esa noticia de la independencia. La historia más difundida, el relato más popular, es como que la independencia nos cayó del cielo, que fue un recibimiento pasivo. ¿Fue así o habían en ese momento también tensiones, algún tipo de violencia, algún tipo de resquemores y de inquietudes? Bueno, la noticia, como es comunicada a través del correo, y vienen varias copias sobre la noticia, porque cada cabildo debía recibir la notificación de que Ciudad de Guatemala se había declarado independiente. A la par de eso venía una nota escrita en León, porque Costa Rica era parte de una intendencia que unía a la provincia con la provincia de Nicaragua. Se llamaba la Intendencia de León y Costa Rica. Costa Rica había electo representantes en León, entonces allá había ticos que representaban los intereses de la provincia. Esos ticos resolvieron junto con los otros representantes en León que eso que había ocurrido en Guatemala podía ser peligroso, y que ellos aconsejaban mejor no hacer nada hasta que hubiera luz verde sobre qué pasaba. Esa es la frase de los nublados del día. Sí, es la famosa frase que se convirtió en parte de nuestra cultura política. De nuestra idiosincrasia. Pero entonces, digamos, en el correo, por la ruta que tenía, entra primero a San José, y de San José se encamina hacia Cartago. Estamos hablando de la noche del 28 de octubre al amanecer del 29. Cuando pasa por San José, deja la noticia, ya todo el mundo sabe que se independizó Guatemala. Y esto es bien interesante, poco analizado, porque hay una reacción popular en San José, de alegría, de fusión. ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Qué había pasado allí entre 1808 y 1821 que esa gente explota de alegría y en cierto sentido obliga al cabildo a reunirse y a que el cabildo declare la independencia? Por eso es que esta gente se reúne en la noche, casi que llega a la madrugada, en San José, antes de que llegue la noticia a Cartago. Discuten y hacen un pronunciamiento diciendo que se acabaron los vínculos, el pacto. Ellos siempre hablan de un pacto. Los radioescuchas podrán recordar el libro famoso de Rousseau, El contrato social. Ellos interpretaban la política en términos de un contrato, un pacto, entre la gente de abajo hasta llegar al rey. Entonces ellos interpretaron que como ya no hay rey, todo el pacto se destruyó. La soberanía volvió a los pueblos. Entonces ellos declaran la independencia de San José. La noticia llega a Cartago, y en Cartago el gobernador trata de que las cosas se queden como están. Pero en Cartago hay reunidos unos legados que están tratando de discutir la temática. Y ellos sacan esta acta del 29 de octubre, el acta esta de que independizaban, y que alguna gente considera que es el acta de la independencia de Costa Rica. Entonces era un ambiente efusivo. Se habla de el bachiller Cejo movilizando indígenas. Se habla de... porque es un poco el contexto entre inicios de octubre y finales de octubre, que es cuando se tienen las noticias de todo lo que está pasando, es un contexto agitado, y lo que tratan las autoridades centrales, especialmente el gobernador de Cartago, es que no haya violencia, de que no se utilice el momento para que la provincia se disgregue.
Digamos que él es un poco ingenuo al hacer eso, porque una vez que los municipios comienzan a recibir la noticia de la independencia, ellos comienzan a declarar su soberanía sobre su pequeño territorio y a decidir con base en esa soberanía. Suena también como una situación un poco caótica. Vicente, vos estudiaste algo sobre los mecanismos que se pusieron en marcha para tratar de contener o de organizar esa situación. Bueno, un caos era precisamente lo que querían evitar todas las autoridades vigentes en ese periodo, especialmente el gobernador español, Juan Manuel de Cañas, que es el último gobernador español. Lo último que les interesaba era entrar en un estado revolucionario o algo similar, ¿verdad?, que pudiera poner en peligro pues el orden social de la provincia como se conocía. ¿Cómo enfrentan esta noticia de la independencia los costarricenses, los cabildos? Bueno, ponen en acción los mecanismos clásicos que habían tenido para tomar decisiones políticas, que es hacer cabildos, reuniones de los representantes de los pueblos, y cabildos más extendidos en los que incluían a los vecinos principales de sus comunidades para tomar decisiones. Y las decisiones que están tomando en este momento pues son decisiones inéditas, ¿verdad? Nadie tiene un manual de cómo hacer una independencia, ¿verdad? Lo que esta gente estaba enfrentando realmente era una cosa sin precedentes. Así que estas reuniones de cabildos abiertos se realizan en las horas que sea necesario. Hay actas de Alajuela que son a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, 10, 11. Ellos sesionan en un estado que indica que había una situación muy, muy importante, ¿verdad? No importaba la hora. Y eventualmente desde Cartago se convoca, digamos, a una reunión que, digamos, que tiene un nivel un poco más alto, en el sentido de que convoca a todos los cabildos a enviar representantes a la ciudad de Cartago para juntos, analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí van a empezar a haber contradicciones. Todas estas actas, como la de San José o la de Cartago, han sido interpretadas a menudo como actas de independencia de Costa Rica. Sin embargo, son declaraciones todas que tienen un carácter local, ¿no? Las ciudades, cada una, van declarando su propia independencia. En este sentido, podemos decir que la ciudad de Cartago tiene una independencia, la de San José otra, Alajuela otra y Heredia otra, ¿no? Cada una se inventa su propio documento de emancipación, si se quiere, pero ninguna pretende con eso arrastrar las demás. Y es por eso que deciden juntarse para tomar una decisión que en cierta forma mantuviera los vínculos de la provincia. Y aquí esto último es un elemento muy importante. Hay una preocupación entre los distintos cabildos, especialmente entre los representantes principales de Cartago y San José, por mantener unida a la provincia de Costa Rica, ¿no? Este es un esquema, es un escenario de desintegración a escala de todo el reino de Guatemala, ¿no? Con el rompimiento de este pacto sobre el que nos hablaba David, pues básicamente los vínculos del orden que se conocía estaban desapareciendo, ¿no? Y eso amenazaba el orden conocido. Y aquí hay que pensar también en términos de cómo entendían el mundo esta gente del siglo XVIII. Nosotros desde el siglo XXI entendemos el mundo como un mundo de individuos donde tenemos preferencias, gustos, todo es personal, todo es individual. Este es un mundo de carácter corporativo. Antes que los individuos está el grupo social al que yo pertenezco. Y políticamente esto se expresa a nivel de la comunidad local. Por eso el concepto de pueblo es central para entender lo que está pasando en este periodo, ¿no? Los 4 pueblos principales con sus cabildos empiezan a actuar casi que como agentes autónomos una vez que dicen, bueno, pues no hay rey, ya se acabó esto de que tenemos que obedecer a autoridades superiores y cada uno decide por su lado. Pero hay todavía remanentes de esta pesada cultura política y está la conciencia de que todos estos pueblos forman parte de una unidad más grande, que es la provincia de Costa Rica. En este sentido, y este es el vocabulario que usan estas personas, eran un cuerpo, ¿no? Eran partes que formaban un cuerpo, y ese cuerpo es la provincia de Costa Rica. Y uno de los problemas que surge en este esquema inmediato es cómo mantener la unidad de ese pueblo. Y eso es de esta provincia, de ese cuerpo, y eso es lo que está en el centro de los debates que se desarrollan en las distintas reuniones que
se dan sobre todo entre finales de octubre y diciembre de 1821. Estos 2 meses son fundamentales para comprender la dinámica, para entender cómo se le hizo frente a la independencia, cuál es el papel de los cabildos ahí, y ahí empieza a haber un problema, ¿verdad? Ha desaparecido el centro que mantenía todo unido, y el problema de sustituir ese centro con algo nuevo va a tomar mucho tiempo para solucionarse. Estamos en el hilo de la historia hablando sobre la Costa Rica de la independencia con David Díaz Arias y Vicente Gómez Murillo. David, cuando hablamos de la independencia y a partir de lo último que nos estaba contando Vicente de cómo fue todo un proceso de reorganizar a esta nación que todavía no tenía un concepto de sí misma, ¿estamos hablando solo de 1821 o ese periodo se puede ampliar para comprender todo este proceso mediante el cual esta población se reconoce como nación y como independiente? No, con Vicente hemos construido la idea de que la coyuntura de la independencia, que comienza con claridad política en Costa Rica a inicios de octubre de 1821, probablemente solo se va terminando hacia la 1842, cuando Morazán, como parte incluso de estos hilos que han explotado desde el 21, llega a Costa Rica. Es una coyuntura amplia que nos permite problematizar esta cosa que usualmente se ha visto como, lo decías al principio, como una independencia llovida del cielo y como que aquí no ocurrió nada. Es un periodo de estabilidad, pero también de preocupaciones y de amarrar ese proyecto que señalaba Vicente de crear un centro. Crear un centro era lo más problemático del mundo frente a esa diversidad de cabildos con sus propias soberanías, porque había además ciertos resquemores con respecto al pasado. Uno podría interpretar que Cartago inmediatamente, por haber sido metrópoli colonial, se convertía en capital, pero San José no estaba de acuerdo con eso. Y esta primera coyunturita, si le podemos llamar así, entre 1821 y la guerra de las lagunas de Ochomogo, la batalla, que es solo una batalla el 5 de abril de 1823, esos 2 años son de mucha inestabilidad, de chismes van, chismes vienen, de gente tratando de organizarse para echarse abajo las juntas que se han formado. Hay mucha cosa que está ocurriendo, hasta un punto que Ricardo Fernández Guardia dice que sirvió un terremoto que hubo en 1822 para que los curas dijeran: vean, el problema es que estamos perdidos como sociedad y tenemos que calmarnos, porque si no va a haber más castigos desde el cielo. Hasta este rompimiento ya clarísimo entre Cartago y San José y Alajuela. Heredia estaba en otra cosa. Yo sé que Saidí es herediana, pero Heredia no era partidaria de un estado costarricense ni de una república. No fue partidaria. Era monárquica. En la mayoría Tiene otra agenda, Heredia. Claro. De la década de 1820, Heredia no es parte de este proceso. Manda representantes como diciendo: ahí van, pero no me interesa lo que está pasando. Heredia sigue fiel a León, eso es bien interesante. Sigue fiel a León hasta que a la fuerza la meten en el proyecto de Estado costarricense. Pero entonces, la otra coyuntura interesante es este periodo de paz de Juan Mora Fernández, que luego va a ser rescatado múltiples veces diciendo que hasta le hacen un homenaje a Mora Fernández. Él piensa que lo van a matar en 1832-33, porque lo van y lo sacan de la casa y él sale asustado y lo llevan en hombros cargando y celebrándolo porque había sido un hombre egregio. Y en medio, bueno, también había que organizar la economía de esta nación y también surge una constitución en ese momento. Sí, es el pacto fundamental interino que dura hasta que se emite la Constitución Federal, que es Costa Rica la adopta y se convierte en Estado.
Y eso se podría arrastrar hasta 1835, yo creo que es la guerra más violenta civil que tiene Costa Rica hasta Tinoco. Esa guerra del 35 que dura un mes. Claro, las dimensiones de ese conflicto, digo, hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Están alzadas las ciudades, ¿no? Están alzadas las ciudades contra San José, y en el puente del río Virilla los heredianos levantan un fortín y le ponen sitio a la ciudad de San José. Eso es un episodio, digamos, tal vez pintoresco, nos puede parecer en retrospectiva pintoresco, pero en sus días esta gente realmente, era una cosa de vida o muerte para mucha de la gente que estaba metida en trincheras ahí. Y es que en general, y eso es una de las cosas que a mí me llevó a interesarme por este periodo, hemos construido tal vez un poco una imagen tal vez caricaturesca de los problemas que enfrentaba la gente de la independencia. Y creo que, hay algunos autores que tienen un poco que ver con esto, pero los sectores históricos en su contexto. Lo que esta gente estaba viviendo eran, asuntos inéditos. Como decía yo hace un rato, nadie sabe cómo hacer una independencia. Y la verdad es que esta es una coyuntura donde el futuro está abierto, ¿no? De pronto un día esta gente se encuentra con que tienen que tomar decisiones muy grandes en escenarios que no saben a dónde los van a conducir. Para nosotros es muy fácil ver para atrás y decir, pero esta gente en 1821 no sabían. Y realmente es una condición donde empiezan a haber contradicciones entre los posibles escenarios a seguir, ¿verdad? Que si una anexión hacían con México, que si inclusive un retorno de los españoles. Es un temor que está en algún momento, brevemente. España nunca tuvo capacidad para hacer eso, pero era un temor legítimo, si alguien hubiera temido eso, no era descabellado. Muchos curas, muchos franciscanos en el convento de Cartago no estaban contentos con la independencia y querían que era una decisión que no compartían, ¿verdad? Y tenían en este momento, estos costarricenses de entonces, tenían información de lo que estaba pasando, por ejemplo, en procesos de independencia, de lo que había estado pasando en México, en América del Sur. Tenían información de estos otros procesos de reconstruirse independiente de las otras partes del continente. Bueno, uno de los asuntos más que uno más a menudo escucha sobre el mundo colonial de Costa Rica es que era el sitio más apartado, más desconectado, más aislado, y eso en buena medida es cierto. Es cierto que Costa Rica es una provincia marginal dentro del imperio, tal vez la más marginal. Sin embargo, eso no significa que esta gente esté completamente desconectada del mundo que les rodea, ni mucho menos. Había un correo, el correo llegaba de Guatemala con la Gaceta. Había conexiones a través de líneas navieras, ¿no? Los barcos llegaban con noticias, todo con un retraso importante, pero al final del día, pues esta gente sabía lo que estaba pasando en el continente y sabían que el Imperio Español estaba en un estado revolucionario desde 1810. Y hay un documento interesante, el Cabildo de Alajuela, donde fundamentan sus decisiones, señalando que desde el año 810, y así dice literalmente, los americanos se han decantado por la libertad. Es decir, esta gente sabe que en Sudamérica, en México, pues hay un estado de guerra total desde hace años. Así que son conscientes de que los problemas que están enfrentando están en un marco mucho mayor que ellos. David, dentro del tema de la independencia, se ha hablado también de que es el momento en el que empieza como a construirse eso que llamamos la particularidad costarricense. ¿Cómo se podría interpretar históricamente ese concepto a partir de ese momento? Bueno, esa es una pregunta de dimensiones todavía irresolubles. Se han planteado algunas respuestas, pero en concreto es muy importante dos ideas. Una, que se sostuvo el centro, la idea del centro se sostuvo, eso de que no se desperdigaran, a pesar de los conflictos, de los localismos. Costa Rica logra que ese centro se construya entre 1823 y 1848 con dos graves conflictos, pero no con conflictos continuados, seguidos. Y lo otro que le sirvió a Costa Rica fue no involucrarse en el conflicto centroamericano que estalla en 1825. Eso fue muy importante. Y el otro elemento que también juega un rol fundamental es que ya a principios de la década de 1830
se comienza a experimentar con el café. Y esto les va a rendir los frutos que necesitaba una élite como para que pensaran que ellos podían sacar beneficio de eso si se controlaban sus disputas internas. Así que, digamos, hacia mitad de la década de 1840, cuando ya el café es algo claro en movimiento, esta élite comienza a hacerse más compacta con respecto a sus intereses políticos, hasta el punto ya de pensar en que sus representantes deben ser los que gobiernen el país y decidan con respecto a la economía, etc. Eso es muy importante. Y lo otro es que la gente común y silvestre no se politizó con respecto a lo que pasaba. Participan de los eventos, tienen digamos lealtad hacia sus provincias, pero no llegan a el extremo de formar pequeños escuadrones guiados por caudillos para impedir que Cartago surja o que surja San José. Todas estas amenazas que se ocurrieron en otras partes son muy prontamente acabadas. Entonces ese periodo sirvió para que se creara la idea de que las disputas se resolvían en términos legales. Los ticos, como los Estados Unidos, van a apelar mucho a los abogados y a las cortes ya desde la década de 1830 para resolver sus disputas. Bueno, otro de los temas que nos darían para seguir hablando acá en el hilo de la historia, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Así que muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos. Muchísimas gracias, David. Mucho gusto. Gracias. Próximamente, la editorial de la Universidad de Costa Rica publicará un estudio de Vicente que se titulará Independencia, Estado e Imaginación del Futuro en Costa Rica, 1821-1848. Así que les invitamos a estar atentos y atentas. Gracias por acompañarnos una noche más y les recordamos que pueden escuchar de forma gratuita nuestros podcasts en Spotify al buscarnos como El Hilo de la Historia y que también nos pueden encontrar a través de Costa Rica Medios y en la página web y perfil del Facebook del CIAC. Hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.